Veamos ahora el balance de potencias y rendimiento del alternador. Tenemos una potencia de entrada y una potencia de salida. La potencia de salida es una potencia eléctrica. La potencia activa de salida será raíz de 3 por tensión de línea por intensidad de línea por el coseno de phi de la carga. Esto es lo que nos entrega el alternador. Y la potencia que recibe estará, digamos, compuesta por dos potencias. Una es la potencia de la excitación, que es la tensión aplicada al inductor multiplicada por la intensidad de excitación. Y por otro lado, tenemos la potencia mecánica en el eje, aplicada por la máquina impulsora, que será el par mecánico multiplicado por la velocidad angular del alternador. Veamos cuáles son las pérdidas que se producen en el alternador. Por un lado tenemos la potencia de entrada, constituida por la potencia mecánica aplicada al eje de la máquina y la potencia en la excitación. Luego, en el pasaje de energía mecánica a energía eléctrica se van produciendo pérdidas. Así tenemos las pérdidas mecánicas, las pérdidas por efecto Joule o calentamiento en el inductor y en el inducido, y las pérdidas en el hierro, que son las pérdidas por corrientes parásitas de Foucault y por histéresis. Finalmente obtenemos la potencia de salida, potencia eléctrica activa, raíz de 3 por tensión de línea por intensidad de línea por el coseno de phi impuesto por la carga conectada al alternador. El rendimiento será la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada. La potencia de salida es la potencia eléctrica y la potencia de entrada es la potencia eléctrica más las pérdidas. Este sería lo que se llama el rendimiento absoluto. Si queremos que nos dé rendimiento relativo o porcentual, tenemos que multiplicar este cociente por 100. Vamos a ver cómo se pueden realizar las pruebas para hallar las pérdidas. En primer lugar tenemos el alternador no excitado girando a velocidad nominal. Esto no me va a dar otra cosa que las pérdidas mecánicas, es decir, la potencia mecánica que toma el alternador del motor impulsor corresponde únicamente a las pérdidas mecánicas, porque no se le está demandando potencia eléctrica a la máquina, ¿no? Es decir, no va a estar generando porque no tiene conectada la excitación y simplemente lo que va a estar haciendo es girando, y por lo tanto la potencia mecánica que le demanda al motor impulsor corresponderá solamente a aquella potencia necesaria para cubrir las pérdidas mecánicas. Ahora bien, nosotros tenemos una expresión que es potencia en kilowatt es igual par en newton metro por velocidad en revoluciones por minuto sobre una constante de conversión de unidades que es 9555. Esto nos va a dar la potencia en kilowatt que corresponde a las pérdidas mecánicas. El par tendríamos que medirlo con un torcómetro. La velocidad va a ser la velocidad nominal, que es a la que está girando nuestro alternador. O sea que si podemos medir el par, podemos calcular las pérdidas mecánicas. Segundo punto, el alternador excitado girando a velocidad nominal. Vale decir que ahora, al estar excitado, va a estar generando. Esto nos va a dar las pérdidas mecánicas, por supuesto, más las pérdidas en el hierro, más las pérdidas de Joule en el inductor, porque el inductor está siendo alimentado por una corriente de excitación. Vale aclarar que el alternador, en este caso, se encuentra en vacío. 3. Mediante cálculo se obtienen las pérdidas por efecto Joule, ¿verdad? Que son las pérdidas por efecto Joule en el inducido. Y esto es
con la corriente nominal. O sea, las pérdidas de Joule en el inducido son la resistencia por fase del inducido multiplicada por la intensidad por fase al cuadrado, intensidad nominal por fase al cuadrado, por 3, porque tenemos 3 fases. Ahora bien, si nosotros queremos calcular las pérdidas de Joule para un estado de carga que no sea el nominal, entonces tendremos que poner aquí la corriente correspondiente a ese estado de carga. Bien, pero si las queremos calcular para la corriente nominal, ese es el valor que tenemos que poner acá. Y siempre hablando de corriente de fase. Resistencia por fase del inducido, que la podemos medir con el ómetro o por método volt amperimétrico. Intensidad de fase nominal al cuadrado por 3. Ahí tenemos las pérdidas de Joule en el inducido. Bien. Las pérdidas de Joule en el inductor las podemos calcular. Pérdidas de Joule en el inductor las podemos calcular multiplicando la resistencia del inductor por la intensidad de excitación, en este caso nominal, al cuadrado. Luego, tenemos que si a esta potencia obtenida con el alternador excitado girando en vacío a velocidad nominal le restamos las pérdidas mecánicas, que ya las hemos calculado acá, y le restamos las pérdidas de Joule en el inductor, entonces nos va a quedar las pérdidas en el hierro. A esta potencia le restamos las pérdidas mecánicas, le restamos las pérdidas de Joule en el inductor y lo que nos queda es las pérdidas en el hierro. Así que acá tenemos las pérdidas en el hierro. Las pérdidas de Joule totales serán la suma de las pérdidas de Joule en el inductor más las pérdidas de Joule en el inducido. Estas dos sumadas nos van a dar las pérdidas de Joule totales. Entonces ya tenemos las pérdidas mecánicas, las pérdidas de Joule y las pérdidas en el hierro. Por lo que, si sumamos todas estas pérdidas, obviamente obtendremos la sumatoria de pérdidas. Luego, sabemos que la potencia eléctrica entregada por el alternador será igual raíz de 3 por tensión de línea por intensidad de línea por coseno de phi. Este coseno de phi está impuesto por la carga. Así que, según el estado de carga y la naturaleza de la carga, este valor de corriente de línea puede variar, así como también puede variar el coseno de phi. Luego, para calcular el rendimiento, vamos a poner rendimiento relativo o porcentual. Esto es igual a la potencia de salida, que es la potencia eléctrica, sobre la potencia eléctrica más la sumatoria de pérdidas. Y como es rendimiento porcentual, esto hay que multiplicarlo por 100.